Bien, volvemos acá a Vía Pública con lo prometido, con un debate. Vamos a desmenuzar lo que ha sido la presentación de este proyecto de presupuesto de la Nación para el año 2015, que plantea varias cosas interesantes, llamativas, sorpresivas también me atrevería a decir. 9,8% de crecimiento del gasto público, 62.000 millones de dólares, según palabras textuales del ministro de Hacienda este mediodía. La mitad de ese dinero, salud, educación y trabajo, y con un crecimiento fuerte de la inversión pública de 27,5%, cifra histórica nunca vista. ¿Qué tiene que ver eso? Simplemente en obras públicas para reactivar la economía. Al menos eso es lo que ha planteado el gobierno. Aquí lo vamos a lanzar a esta mesa, a este debate. ¿Conviene gastar más plata? Si se gasta más plata, ¿se puede reactivar una economía? Si se pone más dinero, dinero público, la billetera fiscal, ahí lo vamos a trabajar aquí en este debate. Vamos a conversar con nuestros invitados, diputado de C. Matías Walker, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara. ¿Cómo está? Un gusto tenerlo aquí en Vía Pública. Muy buenas noches, Roberto, gracias. Bueno, también vamos a comenzar saludando a José Manuel Edwards, diputado de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Economía, ¿no? Economía. Muchas gracias por venir a Vía Pública. Gracias por la invitación, Roberto. Bueno, y a mi lado izquierdo, Carlos Ominami, economista también, presidente ejecutivo de la Fundación Chile 21. Me decía fuera de micrófono que están con mucha pega, mucho trabajo ahí, sí, analizando, a toda pensando, máquina, ¿no? a toda máquina. Como todas las fundaciones, estos think tanks, piensan harto, ¿no? Bueno, quiero partir con usted, Carlos Ominami. Se ha planteado crecimiento sorpresivo. Yo tenía al menos, yo reporté esto, de economía, del presupuesto. El radar estaba entre 7, 8, 8,5, 9,8% del gasto público, y el diagnóstico, o más bien lo que se ha planteado, es que con esto queremos reactivar la economía, poner harto gasto y hacer mucha inversión pública, haciendo caminos, construyendo hospitales, consultorios, colegios, viviendas sociales, y eso es muy demandante de mano de obra. ¿Es la fórmula, es la receta para esta economía que está marchando a paso de tortuga? Es un aporte, a mí me parece bien. Quiero decir que no me parece tan sorpresivo este presupuesto con un 9,8% de aumento nominal, es decir, ley contra ley. Ustedes estaban pidiendo un 10% en Chile 21. Nosotros dijimos el piso, hay perfectas condiciones desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista del endeudamiento externo del país, como para poder tener un presupuesto de 10%, incluso más. Podría ser un poco más en condiciones de recesión, es cierto, son distintas las condiciones del 2009. El gasto público aumentó un 16,5%. Quizás debió haber aumentado más para haber evitado que la economía cayera un menos 1%, como fue el caso. Pero para responder derechamente a la pregunta, me parece bien. Creo que en esto hay que tener por delante un solo objetivo: el crecimiento y el empleo en Chile. Y este presupuesto no va a resolver, por cierto, todos los problemas. Hay otros problemas más de fondo que están planteados en la economía chilena, pero ese es un aporte a una economía que está en proceso de desaceleración, en donde ha caído la inversión privada y ha caído el consumo privado. Y por tanto, entonces, dentro de lo que el Estado puede, que no es demasiado, el Estado representa más o menos un quinto del total de la economía, me parece a mí bien que esto se haya hecho, que se hayan resistido los planteamientos ortodoxos que dicen, mire, no, el gobierno debiera llevar a un equilibrio estructural en 2018. Yo creo que lo importante para Chile es crecer y defender el nivel de empleo. Muy bien. Diputado Edwards, ustedes en el otro lado de la moneda, en la cara de la moneda, se han manifestado que no están muy de acuerdo con tanto gasto público, no creen que tanto gasto público pueda tener una incidencia en la reactivación. ¿Cómo están viendo estas cifras que se han planteado en la última jornada? Mira, para ponerlo en contexto, ¿gastar un poco más transitoriamente puede ayudar en algo? La respuesta es sí. Pero aquí hay que poner las cosas en dimensiones. Gastar 3 o 4 mil millones de dólares adicionales, un poquito menos, pues 2, 3, 4 mil millones adicionales, para son 5.500 millones sí, más que pero es el presupuesto completo. Siempre hay un presupuesto normal, aumenta el 5 o 6%. Por eso digo, pongámosle 3 mil millones de dólares adicionales para una economía que son 265 mil millones. Claro, puede ayudar, pero solamente en el margen. Pero yo creo que lo que ha hecho que la economía chilena se haya ido hacia abajo, se haya estancado, y que incluso en términos de dólares estemos decreciendo, no en términos en pesos, digamos, pero en dólares estamos decreciendo por la devaluación, son las reformas que ha hecho el gobierno. Entonces, si nosotros gastamos un poco más, a mi juicio lo que va a terminar ocurriendo es que nos vamos a endeudar más. Ya rompimos la regla del déficit fiscal, los chilenos vamos a quedar más endeudados,
Y el gobierno, si sigue con las reformas constitucionales, con la reforma educacional, que la verdad es que no apunta a la calidad, o la misma, cómo están tratando el tema de las concesiones, especialmente las concesiones hospitalarias, o las reformas laborales, esto no va a ser suficiente y por lo tanto simplemente lo que va a ocurrir es que nos vamos a endeudar más. ¿No ven ustedes un problema de ciclo? Porque esa es la dinámica de esto, que esto es contracíclico para ir contra un ciclo. Ustedes dicen, esto no es ciclo económico, sino que son temas políticos que han causado ruido. Es que mira, a ver, el mundo hoy día, a ver, en septiembre del año pasado, en Chile supuestamente íbamos a crecer al 4,5%. Hoy día vamos a crecer al 2%. Veamos qué pasó en el mundo en ese mismo tiempo. El mundo en esa época se pronosticaba un 3,2% y hoy día vamos a crecer al 3,1%. Nuestros socios comerciales en ese minuto, esto por el Banco Central, no son cifras mías ni de algún... Pero el mismo ministro Larraín el año pasado, cuando diseñó el presupuesto, él planteaba un crecimiento para este año mucho mayor. 4,9. Claro, 4,9. Pero en septiembre está bien. No. En septiembre decían 4,5. Entonces, ¿qué ha pasado con nuestros socios comerciales? Siguen creciendo exactamente igual que como se pronosticaba que iban a crecer. Entonces, el precio del cobre ya bajó un poco, está bien, de $3,23 a 3,07, un poquito. El precio del petróleo bajó, que nos favorece. Entonces, la verdad es que nosotros no vemos en el mundo un problema, una crisis subprime o que se está cayendo Europa. Los problemas son de acá. Pero y por Brasil, eso recesión, Argentina está mal, bien, Perú, pero Estados Unidos, Colombia. Está bien, pero China sigue creciendo al mismo ritmo que se pronosticaba en septiembre del año pasado, a más del 7%. Estados Unidos está revisando al alza las tasas de crecimiento. La Unión Europea sigue más o menos igual. Entonces está bien. Venezuela está súper mal, pero ¿qué será más importante para Chile? China, Estados Unidos, Europa, o lo que pasa en Argentina, Brasil y Venezuela. Muy bien. Pero el punto, para cerrar el tema, un poco más de gasto puede servir, si es transitorio, sí, pero a mi juicio, dada el contexto total, no va a servir y vamos a terminar más endeudados. Muy bien. Diputado Walker, ¿qué visión tiene usted también sobre lo mismo? Más gasto. ¿Podemos apuntalar esta economía que se nos ha ido desinflando, bajando y estamos en paso de tortuga? Necesitamos apuntalarla para que haya empleo, para que la gente pueda aspirar a mejores sueldos, mejores puestos de trabajo. Sí, yo diría, Roberto, que la principal diferencia que tengo con el diputado Edwards es que nosotros no estamos hablando de gasto, estamos hablando de inversión. Es la inversión pública la que aumenta un 27%, enfocada principalmente en obras públicas, en infraestructura, porque detrás de estas frías cifras, y me imagino que debe ser muy fome para la gente escuchar hablar tantas cifras, hay familias que lo están pasando mal, producto de una economía que viene desacelerada desde el segundo semestre del año 2012. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Generar 139.000 empleos solamente por la reactivación de la inversión pública, en infraestructura, en obras de agua potable rural, para todas las regiones que están en sequía. O sea, invertir 68.000 millones de pesos en obras de agua potable rural para tener soluciones sanitarias para la gente que realmente lo está pasando mal con la sequía es fundamental. Aumenta en un 85% la inversión en salud pública, que es la principal preocupación de los chilenos. Y por eso, José Manuel, nosotros estamos hablando de invertir en educación. Cuando el próximo año 2015 vamos a tener becas para el 70% de los estudiantes más vulnerables en la educación superior. Estoy hablando de aranceles de referencia, porque sabemos que la gratuidad total al 70% más vulnerable está contemplada el programa de gobierno en 4 años más. Es decir, estamos invirtiendo en la gente, en las familias más vulnerables, para que no lo pasen mal en tiempos de vacas flacas. Así de simple. Bueno, hay diagnósticos distintos con esto de la economía, que es lo que está pasando. Carlos, ¿tú compartes el diagnóstico de que esto es ciclo económico puramente tal? ¿Hay ruido político? Lo han admitido también gente de la nueva mayoría, que el ruido político, estas reformas generan ruido. Mira, con todas estas cosas siempre tienen varios factores, no hay uno solo. Ahora, primera cuestión, aquí tratando ahí de quizás rebatir lo que decía el diputado Edwards. Primera cosa, no es lo mismo, diputado, China creciendo al 10% que creciendo al 7%. El ciclo del presidente Piñera, bien por Chile, fue posible tener tasas de crecimiento en torno al 5% cuando China crecía al 10%. Cuando China crece al 7%, eso naturalmente que nos afecta. Eso es lo que hace que hoy día yo creo que cualquier persona que mire con una mínima objetividad
no puede menos que llegar a la conclusión de que en lo esencial, el 70% más o menos de la desaceleración de la economía chilena tiene que ver con causas externas, fundamentalmente la baja de crecimiento de la economía china. Segunda cuestión, el tema de las reformas. Si ahí me dicen, mire, la reforma tributaria generó cierta incertidumbre, cierto, generó cierta incertidumbre. Es lógico que un empresario quiera saber qué es lo que va a tener finalmente como estructura tributaria al momento de tomar sus decisiones. Ahora, yo tengo la sensación de que esa incertidumbre se debiera corregir más o menos rápidamente. Ya la reforma tributaria se aprobó. No deja de ser sorprendente haber visto a Bárbara Figueroa con nuestro amigo Andrés Santa Cruz aplaudiendo una reforma tributaria. Eso creo que también hay que decir que es mérito de este gobierno. Yo tengo mis diferencias respecto a algunos puntos técnicos de la reforma, pero no se puede menos que reconocer que eso fue un logro político del gobierno. Ahora, yo creo que también estamos de acuerdo cuando usted dice, mire, esto va a servir en el corto plazo. Obvio. Estamos hablando del presupuesto para el 2015. El presupuesto para el 2015 no puede ser la solución de los problemas de la economía chilena, obviamente. No hay que pedirle pera al olmo. Ahora, y creo, sí, Roberto, para terminar, que hay sí una discusión de fondo respecto de cómo se enfrenta ya no la desaceleración pasajera a la economía chilena. Hay una desaceleración más estructural. Una desaceleración que viene desde finales de los 90, luego de la crisis asiática. La economía chilena viene decayendo, tiene un ritmo de crecimiento. Ya no somos el jaguar que crece por sobre el 5%, crecemos bastante menos que eso. Al parecer hay que hacer cambios estructurales. Y Roberto, con una productividad estancada durante toda la década pasada, incluido el gobierno del presidente Piñera. Claro. Entonces, ese es el problema de fondo. Discutamos eso. El presupuesto del 2015 no va a resolver ese problema. Yo no conozco los detalles, pero creo muy importante que haya un fuerte aumento de la inversión pública, de manera de que la capacidad de crecer, en términos técnicos, el producto potencial pueda ir aumentando y podamos tener niveles de crecimiento y sobre todo de empleo, que es algo que a la gente le interesa sobremanera, que puedan ser niveles de empleo altos y no entremos con las dificultades que tuvimos en periodos anteriores. Claro, y a propósito de eso, Carlos, tiene que ver también con, yo he visto dos miradas por parte de la centro derecha respecto de esto del gasto público, sí, cuán rápido es, porque por ejemplo me tocó entrevistar en la semana a gente de Libertad y Desarrollo y ellos decían, esto no tiene tanto efecto porque se demora hasta 2 años puede llegar a demorar entre que se ejecuta un proyecto, se dan los permisos, finalmente se contrata a las personas, entonces no lo vemos tanto. Y usted decía, va a ser corto, pero no tan intenso. Si no es esto, ustedes dicen, si no es gasto público, ¿qué puede ser? ¿Qué otras alternativas podemos tener desde el punto de vista fiscal de las autoridades para apuntalar esta economía? Mira, a ver, a nuestro juicio lo que hay que hacer es, mira, la economía chilena, 62 billones, 1.000 millones, digamos, de dólares el Estado, 215, 200 en dólares, ¿no es cierto? 215 el sector privado. Si tú estás permanentemente enviando señales negativas a quienes producen 215, probablemente el crecimiento va a ser difícil que tú lo manejes con quien maneja el 60. Esto es por ponerlo de una manera bastante simple. Entonces yo creo que realmente muchas de las reformas que están impulsando dentro del gobierno están afectando. ¿Puede haber un efecto externo? Quizás. Lo que sí puedo decirte es que el crecimiento de China, cuando se hicieron todas las predicciones de las que hablé, era 7,7, no era 10. Y por lo tanto yo creo que no hay un efecto de China ni de afuera, pero se puede discutir. Y la otra cosa que quiero comentarte, y es particular de la reforma tributaria. En la reforma tributaria se nos prometieron al país 2 cosas principales. Primero, que dado que íbamos a tener 2.300 millones de dólares adicionales, no íbamos a endeudar más a Chile, y esa promesa no se cumplió. Y eso le quita credibilidad al ministro de Hacienda y en general a la Hacienda Pública en Chile. Y lo segundo es que las platas que se recaudaban iban a ser en su gran mayoría, para educación. Y fíjate, yo tengo acá los ministerios. Energía, deporte, economía, transporte, vivienda, medio ambiente, desarrollo social, interior, hacienda, obras públicas y salud crecen más en porcentaje que el presupuesto de educación. Y yo me pregunto, el presupuesto de educación es mucho más dinero que eso. Está bien, por supuesto. Pero el crecimiento de educación crece un 10,2%. Y si consideramos todos los años del presidente Piñera y todos los años de Michelle Bachelet anterior, el presupuesto de educación ya había crecido un 10%. Entonces, a mi juicio, cuando hay un presupuesto que en general crece el 10% y educación crece el 10%, no estamos en realidad cumpliendo la promesa que le habíamos dicho al país, que a través de la reforma tributaria nos iba a preocupar de la educación. Y menos cuando, incluso durante el gobierno del presidente Piñera, que el presupuesto creció al 5, al 6% muchas veces,
pero educación crecía al doble de ese porcentaje. Hoy día que nos vengan a decir realmente cumplimos la promesa de la reforma tributaria. Aquí no se ha cumplido y eso creo que afecta a la hacienda pública y no nos va a ayudar ni a mejorar la educación, porque en realidad este presupuesto no está cumpliendo con la promesa de la educación, y tampoco por lo menos a que el ministro de Hacienda tenga la credibilidad que cuando dice algo lo va a cumplir para efectos de las señales que envía al mercado. Antes de ir con usted, diputado Walker, quería hacer un alcance respecto del tema del déficit, de los déficits fiscales, porque cuando en nuestro país se planteó hace algunos años una regla de gasto estructural, que básicamente, para que la gente lo entienda, porque es media compleja, pero lo que se explicaba, lo que se indicaba era que cuando había vacas gordas íbamos a ahorrar, íbamos a gastar menos, y cuando hubiera vacas flacas íbamos a gastar más, y eso iba a ser una regla que Chile iba a tener permanente en el tiempo y que iba a determinar los gastos de nuestro país y que podía tener en algunos años déficits fiscales efectivos. Y eso yo me acuerdo que fue una regla aplaudida en todo el mundo, copiada, todo. Así fue. ¿No se está dando esto ahora, diputado Edward, con esto? Después de quiero hacer una observación técnica sobre Sí, eso. sí, sí. Mira, yo quiero contarle ya que esto, bueno, es un tema medio árido lo que tú estás preguntando, sí. pero lo voy a resumir de la siguiente A los manera. Por eso expertos, a los expertos No. que están entusiastamente mirándonos hoy día Sí. en este acalorado debate sobre presupuesto. Yo sé que es árido, pero por eso yo colocaba la frase bíblica: vacas gordas se gasta menos, se ahorra, y vacas flacas se gasta más, y ahora las vacas están un poquito flacas. El problema es que para algunos, al parecer, siempre las vacas están flacas. El 2006, la presidenta Bachelet recibió al país con superávit del 1,4%. O sea, Chile le prestaba plata al mundo y no estábamos endeudados, por ponerlo de una manera fácil, ¿no es cierto? El segundo año ya no era 1,4, era 1,1. Yo no sé qué vaca flaca había hace años, pero bajamos. El tercer año ya no era más, era superávit, era déficit del 1%. Y el último año, que en realidad ahí sí había vacas flacas, por supuesto, porque estaba la crisis subprime, pero subió el gasto al 16%. O sea, se 16,5. gastó una plata, pero se gastó plata por todas partes y quedamos con un déficit del 3,1. El presidente Piñera agarró este déficit, o sea, debía mucha plata y empezó a pagar para no estar tan endeudado, y le entregó nuevamente. Señora Michelle Bachelet, tenemos una deuda chiquitita del 0,5%. Y hoy día vamos a volver nuevamente al 1%. O sea, cada vez que entra, con todo respeto, pero la presidenta Bachelet, hay vacas flacas. Y cuando entra el presidente Piñera, hay vacas gordas. No, hay que ser responsable fiscalmente para que se entienda. Hay ciclo económico también, ¿eh? Hay ciclo económico. Diputado Walker, ¿cómo lo ve usted esto también? Porque efectivamente, será mala suerte o no, pero efectivamente la presidenta Bachelet ha coincidido con dos ciclos económicos a la baja. Y aquí, claro, efectivamente vamos a tener un déficit fiscal efectivo. Ya vamos a ir también con lo que tú querías decir, Carlos. Pero tener un déficit estructural del 1,1% es algo absolutamente razonable, teniendo en cuenta también los niveles de ahorro que Chile tiene en el exterior, en el FES y en distintos instrumentos. Pero yo quiero replicar un poco al diputado Edwards. La reforma educacional parte con el presupuesto del año 2015 y parte con lo que tiene que partir, que es la educación preescolar. Fíjate que se van a crear, ya el próximo año, se van a construir más de 800 salas cunas y 650 jardines infantiles. Y eso te permite dos cosas. Primero, mejorar la cobertura en la más temprana infancia y al mismo tiempo darle una solución a las madres que llevan a sus hijos a esas salas cunas, a esos jardines infantiles, y les permite al mismo tiempo su inserción laboral, a propósito del tema del desempleo. La reforma tributaria recién entra en régimen, y eso lo sabemos todos, en 4 años más. O sea, ahí vamos a poder evaluar que efectivamente se cumpla el compromiso de inversión de un 70% de esta mayor recaudación en educación. Pero también tenemos que generar empleo de manera urgente en infraestructura. También aumenta el presupuesto en vivienda. O sea, cuando aumenta el presupuesto en vivienda en más de un 20%, como propone el presupuesto, por una parte, eso te va a permitir generar soluciones habitacionales para la gente, pero al mismo tiempo te va a permitir generar empleo. Claro, lo mismo el aumento del que es muy sensible 10% con eso. en educación. Y estamos hablando solamente del sector público. Y hay un 80% del empleo que lo tiene que generar el sector privado, y tenemos que generar las condiciones. A mí me gustó mucho cómo fue recibida la presidenta Bachelet en Nueva York. Nosotros estuvimos antes en Washington con ella, cómo los empresarios norteamericanos decían que confiaban en Chile, cómo el presidente Obama aplaudía la reforma educacional que estábamos haciendo,
como la directora del Fondo Monetario Internacional aplaudía la reforma tributaria porque entendía que teníamos que generar un desarrollo sostenible en el tiempo. Por lo tanto, yo invito al diputado Edwards a mirar con mayor optimismo el futuro de Chile. Ahora, diputado, a veces nos quejamos mucho adentro del país y afuera somos aplaudidos porque entienden que estamos generando las condiciones de un desarrollo una discusión antigua. Carlos bueno, fue protagonista de esa discusión. Pero yo voy a decir una cosa. Voy a dar una cátedra de eso. Puede ser más entretenido que la discusión. Oye, a propósito de Carlos Minami, yo quiero recordar que cuando Carlos era ministro de Economía, el gobierno del presidente Elwin, y Alejandro Foxley era ministro de Hacienda, los peores pronósticos se arrojaron sobre la reforma tributaria. Recordemos, con Elwin, recordemos lo que fue los titulares del diario El Mercurio, que esta reforma tributaria del gobierno de Elwin iba a frenar la economía, que iba a haber desempleo. Sí, se veía mucho jinete de apocalipsis. Bueno, crecimos un 8%. Nunca crecimos tanto. Oye, nunca crecimos tanto, un 8%, con reforma tributaria y reforma laboral. Y esto lo digo para los que llaman a suspender la reforma laboral. Nosotros no vamos a frenar la reforma laboral, tenemos un compromiso con los trabajadores y vamos a seguir adelante con esa reforma. Podemos entrar en esos temas. Carlos, hacer un comentario. Sí, perdón. por favor. No, pero mira, quería decirle al diputado, yo quiero decir que yo comparto la preocupación por la responsabilidad fiscal. ¿Qué es lo que significa esto? Que el Estado no puede estar permanentemente gastando más de lo que tiene. Yo creo que esa es una regla fundamental. Los países que tienen gobernantes que de repente tienen muy buen corazón, pero que violan esta regla, terminan finalmente enfrentándose a las peores, a los peores desastres. Bueno, lo que ocurre en Europa. Y bueno, y sobre todo viene la inflación, o si no, lo que ocurre en otros países de América Latina, lo que ocurre también en Chile, que es hiperinflación y todo lo que sabemos. Ahora, yo creo que también hay que reconocer lo siguiente: en estos 25 años se ha generado una tradición de responsabilidad fiscal que es un tremendo patrimonio del país. Entonces, cuando el diputado dice, mira, aquí vamos a terminar más endeudados, yo quiero decir lo siguiente: somos de los pocos países en el mundo que tenemos una relación, el mundo nos debe a nosotros. Chile no es un país endeudado, si uno considera lo que tenemos como fondos soberanos, como reservas internacionales, como fondos provisionales. Chile le pone más al mundo que lo que el mundo le pone a Chile. Son muy pocos los países que están en esa condición. Por tanto, entonces, nuestro problema no es la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal está resuelta. Nuestro problema, insisto, es el crecimiento, es la inversión. Cómo hacer para, en condiciones de desaceleración, recuperar la inversión, recuperar el consumo. Cómo hacer lo que señalaba el diputado Walker, inversiones en infraestructura que nos permitan mejorar nuestra capacidad de crecimiento. Yo creo que ese es el problema de fondo, y en eso, reitero, lo del presupuesto es una señal, pero me parece a mí que hay una discusión que está por debajo de todo esto, que tiene que ver cómo hacemos para que el producto potencial de la economía chilena, que está en torno a 4,5%, pueda subir sustancialmente. Ahora, ¿cómo le explicamos a la gente esto de, usted señalaba de que efectivamente hemos tenido una tradición de no gastar más? Responsabilidad fiscal. Sí, pero efectivamente para el presupuesto del 2015 se va a gastar más de lo que está entrando. O sea, Melero en la tarde decía, de la UDI decía que siempre el socialismo tenía esto de gastar más de lo que genera. O sea, yo lo encontré, yo le tengo mucho aprecio al diputado Melero, pero encontré que era un mal chiste. No era muy gracioso esto de decir que no sé, que nosotros, este mundo es bueno para gastar. Ajena, fue más grave la afirmación. Esta no es la plata ajena. Esta es la plata del país. Esta es la plata que los contribuyentes le entregan al Estado, que la soberanía popular define, que sea administrada de tal y cual manera, que va por la ley de presupuesto, que se discute soberanamente en el Parlamento. Entonces, me parece a mí que un poquito folclorizar la discusión, el plantear las cosas de esa manera. ¿Desafortunada la encuentro un poquito desafortunada. Pero yo quiero, yo entiendo quizás la música en la declaración podremos digamos, discutirla, pero hay un hecho. En todos los años de los que ha sido gobernante Michelle Bachelet, siempre se ha gastado más de lo que ha entrado. 2006 al 2007, 2007 al 2008, 2008 al 2009 y ahora 2014 al 2015. Entonces, algo de verdad tiene lo que dijo, en el sentido de que Michelle Bachelet está gastando más de lo que le entra en todos los años de su gobierno. Yo estoy de acuerdo con Carlos que Chile ha sido un país responsable. Y también estoy de acuerdo y sé que Chile tiene reservas y tiene cuentas afuera que permiten que en casos realmente complicados nosotros podemos mucha plata, pero eso no hay que decir, la tenemos, entonces nos sentamos en un sofá, digamos, y nos ponemos a gastar plata. Yo creo que hay que ver si esa constatación tiene que ver con una tendencia irrefrenable a gastar más,
o tiene que ver con lo que yo creo, que es que la contingencia internacional, la coyuntura internacional ha sido distinta. Ha sido muy distinto el final del gobierno de la presidenta Bachelet, el inicio de este gobierno de la presidenta Bachelet, con lo que fue el periodo del presidente Piñera, que era el periodo del crecimiento del 10% de China, con unos precios de las materias primas gigantescos y con un ciclo minero que hoy día comienza a agotarse, que es un tema muy de fondo, sobre el cual yo creo que debemos discutir. Es una acotación. Incorporar solamente a esta conversación el tema que uno ve en la calle. El taxista que lo lleva a uno a la casa, la conversación en una feria, en un supermercado, cuando saben que uno, por ejemplo, cubre la noticia económica, ¿saben? Lo que más uno le plantean, el cobre, Codelco, la empresa más grande del mundo, qué sé yo. Bueno. ¿Y dónde veo eso yo? ¿Dónde veo esa plata cuando dicen los millonarios aportes del cobre? ¿Lo estamos viendo acá con esto? Hoy día tuvimos una gran noticia. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de capitalización de Codelco, 4.000 millones de dólares en 4 años, de acuerdo a un plan de inversiones que va a presentar Codelco. Estamos fortaleciendo las empresas públicas en vez de privatizarlas, en vez de debilitarlas. Y eso es muy importante, porque finalmente, insisto, no es gasto, es inversión. Esto se va a financiar con aumento de capital, en parte con endeudamiento. Ese es el sueldo de Chile. Nosotros creemos en el aporte de Codelco al erario nacional, 130.000 millones de dólares desde la chilenización y la nacionalización del cobre a fines de la década del 70. Pero yo quería acotar una cosa, le quería preguntar al diputado Edwards si la reforma previsional para él fue buena o mala, porque el 2009 aprobamos la reforma previsional por unanimidad del Congreso Nacional, porque entendimos que era una política de Estado, no era solamente una decisión del gobierno de la presidenta Bachelet, era un momento de recesión económica, que a diferencia del de ahora es desaceleración, era un momento de desaceleración. ¿Qué es lo que dijimos? ¿Y qué es lo que dijo todo el Congreso Nacional? Vamos a proteger a los adultos mayores más vulnerables en un momento difícil. Y eso fue una decisión de Estado, eso fue una decisión como Congreso Nacional. Y yo espero que podamos tener la misma decisión de Estado para enfrentar este tema, entender que tiene que haber inversión pública, que tenemos que reactivar la inversión privada, que tenemos que generar más negociación colectiva para tener relaciones laborales más equilibradas, que tenemos que hacerlo con respeto al medio ambiente, pero que finalmente, invirtiendo en educación, vamos a estar invirtiendo en capital humano, vamos a estar invirtiendo en ciencia y tecnología. Tú hablabas, Roberto, de la competitividad, y yo te escucho todas las mañanas en la radio porque además me gustan tus comentarios porque le explicas de forma muy clara a la gente la economía. Y lo que estamos haciendo hoy día solamente es acá después un poco generalmente, en la mañana es más o menos. Oye, y lo que estamos haciendo finalmente es invertir en largo plazo, en competitividad. ¿Y cuáles son los países más competitivos? Los países que tienen mejor educación. Y a diferencia de lo que dice el diputado Edwards, este proyecto de inclusión que se termina de votar hoy día en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, lo que permite es mejorar la calidad, porque estamos diciendo que todos los recursos públicos no van a ir al bolsillo de los sostenedores, sino que van a ir a invertir en la calidad del proyecto educativo. Competitividad y productividad también, que es lo que decía Carlos Minami. Diputado, ¿qué es lo que quería plantear al respecto? Lo emplazaban ahí, ¿no? Sí, no, a ver, respecto a la reforma previsional, absolutamente a favor, digamos. Bueno. Respecto hoy día, Renovación Nacional, todos los votos de Renovación Nacional estuvieron a favor del plan de Codelco, porque entendemos que tanto la parte privada como la parte pública tiene un rol que tienen que jugar, digamos, tienen un espacio que tienen que hacerlo lo mejor posible. Pero, francamente, a mí, ¿qué me hubiera gustado a la presidenta Bachelet? Que si se va a comprometer con cosas... Acá se ha hablado mucho de la generación de empleo. Fíjate que durante los 4 años anteriores se crearon 250.000 empleos por año. Desde que asumió la presidenta Bachelet, el ciclo, bueno, China, llámenlo lo que quieran, ¿eh? Pero se han destruido 140.000 empleos. La presidenta Bachelet ha dicho que con toda esta inversión, va a generar 140.000 empleos. Pero si se destruyen 200.000 en el sector privado, vamos a tener menos empleo en general. Entonces acá tienen que haber metas también claras respecto a la creación de empleo. Me hablaba de la reforma educacional. Mire, en la reforma educacional no hay una coma de calidad. Una sola coma. La reforma educacional se trata de ponerle cortapisas a los colegios particulares subvencionados, en que va a hacerle la vida tan complicada que la gran mayoría o un porcentaje importante de ellos va a tener que o transformarse en colegios particulares pagados o van a tener que simplemente cerrar. Esa no es la forma de invertir en productividad. Y más encima, la poca plata que hay considerada para ese proyecto, porque es prácticamente nada la plata que está considerada para esta supuesta reforma de calidad que no tiene nada de calidad,
Y de hecho hemos tratado de poner indicaciones en la comisión que hablen de calidad y las han declarado inadmisibles por estar fuera de la idea matriz del proyecto. O sea, ya francamente, realmente, totalmente fuera. En esta, para terminar, es muy importante que cuando nosotros decimos que queremos reactivar la economía, enviemos las señales correctas. Te voy a dar un último ejemplo. Fíjate que el hospital de Petrufquén, yo soy diputado de Petrufquén y de la zona costera de la Araucanía, estaba en un 50% de avance, muy bonita. 50% de avance. ¿Tenía un retraso de 6 meses? Sí, tenía un retraso de 6 meses. ¿Sabes lo que hicieron? Lo cortaron y dejaron el hospital ahí y ese hospital se va a morir. Entonces, cuando hay tanta ideología, el gobierno de hoy día envió a... bueno, todo lo mismo, lo cerró. Y cuando hay tanta ideología detrás de las reformas, es muy difícil avanzar. Entonces usted me dice... Tiene que haber continuidad. Vamos a... Exacto. No, tiene que haber... Continuidad tiene que haber haber proyectos emblemáticos, estructurales, tiene la construcción de tiene que hospitales. haber razonabilidad. Si lo que se necesita en Petrufquén o en cualquier parte de Chile es un hospital, hagamos el hospital de la mejor manera, pero tanta ideología. Esto de tener que hacerle la bien posible a los particulares sancionados, a las concesiones, envía las señales equivocadas. Entonces, por eso creo que este presupuesto nos va a endeudar y no vamos a crecer. Para ir cerrando el tema del presupuesto y volviendo a centrarlo en la gente, que es lo que más nos... Y el director del hospital de Petrufquén tendrá que dar una explicación mañana, porque ahí realmente yo no le puedo responder. Yo la verdad que no domino mucho el tema de los... Ha elegido con pinza un tema que ninguno de nosotros tres domina. Del hospital de Petrufquén, de mi editor, nadie sabe nada del hospital de Petrufquén. 20 nuevos hospitales. Bueno, pero para cerrar el tema del presupuesto, el proyecto del presupuesto que ya empieza a verse en el Congreso, hoy día hubo una conferencia de prensa del ministro de Hacienda, dando más características del presupuesto, y tiró una cifra que me parece bien interesante y quizás optimista. Él plantea una proyección de crecimiento para el 2015 de 3,6%. Ya se suma a esta posible generación de 140.000 empleos por parte de la inversión pública. Carlos Minami, 3,6% próximo año, generar 140.000 empleos vía pública. Ojalá se creen las condiciones, ojalá que estos niveles de incertidumbre desaparezcan. Me parece a mí que 3,6% no es una tasa particularmente ambiciosa. Aquí ya no estamos hablando de un jaguar que crece al 5, al 6%. Pero ahora estamos ahí entre el 3 y el 4. Ahora yo quiero decir que si hubiésemos tenido con una política ortodoxa, con una política conservadora, ya no estaríamos creciendo entre el 3 y el 4, estaríamos creciendo entre el 2 y el 3. Yo espero que esa tasa de crecimiento de lo que proyecta el presupuesto pueda materializarse. Quiero decirlo con franqueza, tengo algunas dudas. Ya, puede ser menos. Tengo algunas dudas, por eso mismo que he sido partidario de un presupuesto que sea lo más expansivo posible. Y a propósito de eso mismo, Carlos, en la centro derecha se plantea, esto es mucha plata, qué sé yo, pero en la centro izquierda se plantea que en el último gobierno del presidente Sebastián Piñera se subejecutó el presupuesto y que eso ahondó también en esta desaceleración económica. Usted fue ministro de Economía. Para que la gente lo entienda, no se gastó toda la plata que se tenía presupuestada a los distintos ministerios. Claro, es como que, ¿eso puede influir? Claro, es lo que, mira, esto es parecido así cuando, no sé, cuando el señor, cuando el jefe de hogar, el que trabaja, que trae la plata, le pasa plata a la señora y la señora de repente como que deja un poquito de lado. Aquí también en la dirección de presupuesto muchas veces maneja las cosas, se subejecuta. ¿Qué es lo que significa eso? Que si hay aprobado 100, se ejecuta hasta 80, 85, 90 y se deja un poco de lado. A mí me parece que lo que tiene que hacer hoy día el gobierno es, por el contrario, ejecutar al 100% el presupuesto, porque déjame decirte una cosa que es importante tenerla presente. El 9,8 es la tasa de crecimiento de este proyecto de ley de presupuesto respecto al proyecto de ley de presupuesto del año pasado. De este año. Lo más probable, yo sí espero, es que el gasto efectivo para desesperación del diputado de Edwards va a ser mayor del 9,8. Pues si uno compara, si se ejecuta el 100% de esto y se compara con lo que termine siendo el presupuesto efectivo del 2014, lo más probable es que debiera ser por sobre 9,8. Yo espero que así sea, de manera de que se pueda sustentar la proyección de crecimiento del ministro de Hacienda de 3,6%. Y se estaría dando la cifra que había planteado Chile 21, que debiera ser un aumento del gasto en torno al 10%. ¿Vieron ese factor, parece? Así es. Ahora, diputado Edwards, ¿ustedes cómo lo ven esta posibilidad de crecer a un 3,6%, de generar 140.000 empleos a través de inversión pública? Ya lo habíamos dicho, hospitales, consultorios, caminos rurales,
embalse, obras de regadío. ¿Lo ven esto factible? Mira, déjame decirte, primero responderle, si me permite. voy a llegar a lo tuyo. ¿Ejecución? Sí, mira, fíjate que el tema de la subejecución es un tema bastante más complejo. Fíjate que hoy día, con una economía desacelerada, aquí Carlos argumentando y Matías que está bien que crezcamos todo este gasto público porque realmente estamos muy mal. Yo les quería preguntar si ustedes saben cuánto es la ejecución que llevamos hoy día en materia de inversión hospitalaria. Esa ejecución es menor al 35% y estamos en octubre. Entonces, la salud se considera lo más importante y está bien que así sea. Pero, por supuesto que uno de los hospitales, claro. Bueno, el hospital de Puente Alto, podemos hablar del hospital de Puente Alto. Bueno, claro, sí, la primera hospitales se llama. Después voy a llegar a los hospitales también. Mire, Pero bueno, menos del 35% se ha ejecutado. Entonces, la verdad es que la ejecución también depende de la capacidad que tienen ese año. Y este año, en salud, en inversión hospitalaria, que se ha dicho que es algo muy importante, el FAGEM, que es los fondos de apoyo a la gestión de los establecimientos municipales. Hasta hace un mes, no me he metido ahora en la página de la DIPRES, pero hasta hace un mes la ejecución, ¿sabe cuánto era? No lo sé. Bueno, cero. ¿Cero? De los 131 millones de dólares que había para apoyar la gestión de los establecimientos educacionales municipales, se había, hasta hace un mes, yo de verdad no lo sé ahora, se había ejecutado cero. Después de todo lo que se habla de que se va a apoyar a la educación pública, cero. 0,0,0,0. No había ni siquiera habían empezado. Entonces, la verdad es que uno tiene que hacer lo que dice. Y más allá de que me digan lo que hagan, yo quiero que me muestren el presupuesto. Y cuando no hay FAGEM, cuando no hay plata o suficiente plata para la educación, como se dice, yo digo, en realidad las prioridades están en otras partes, independiente de eso. Mira, fíjate que, y vamos ahora al tema de salud. El presupuesto del 2014 se aprobaron en el presupuesto 1.434 becas para médicos especialistas. Que es un problema que tenemos, no hay médicos especialistas en región, en Chiloé, en Calama, en Arica. La presidenta Bachelet, en este presupuesto que es tan expansivo, acaba de aprobar 1.000, un retroceso. La presidenta Bachelet dice que la inversión en salud pública va a crecer muchísimo, yo le creo, pero en términos de hospitales, si yo entiendo bien lo que estoy leyendo, ella va a tener 20 hospitales que va a diseñar, 20 que va a dejar en construcción y 20 que ella va a inaugurar. El presidente Piñera inauguró 27. Entonces, si realmente es una prioridad la construcción de hospitales y la infraestructura, yo hubiese esperado que la presidenta se haya comprometido con mucho más en términos de salud. Así que yo creo que cuando se hacen ese tipo de imputaciones el resto a que se subejecutó para que crezca menos el país, yo creo que también hay que mirarse cómo uno lo está haciendo y en ejecución presupuestaria, en salud y en educación, aquí yo creo que no estamos tan bien en el gobierno. Ahí tiene el cálculo en el iPhone, lo veo, diputado Walker, usted lo veía, levantaba la mano, quería también replicar. Yo creo que es bueno precisar un par de cosas. No es que se van a inaugurar 20 hospitales durante el gobierno de la presidenta Bachelet, se van a construir. Eso es lo que dice el programa de gobierno. Uno de ellos, el Hospital de Ovalle, que se empieza a construir el año 2015. Se va a iniciar la construcción de otros 20 y se van a aprobar los diseños de otros 20, es decir, 60. Aumenta en un 85% el gasto en salud pública, que es la que atiende el 80% de las personas. Respecto a educación, es muy bueno el ejemplo que pone el diputado Edwards y yo estoy de acuerdo, y nosotros también lo hemos analizado, que la ejecución respecto del Fondo de Fortalecimiento de la Educación Pública, que aumenta el próximo año, junto con la infraestructura destinada a liceos, a colegios municipales, efectivamente tiene que ejecutarse mejor. Y eso dice relación con la fiscalización, con mejorar el rol del Estado en que realmente se inviertan los recursos de la forma que ha sido aprobado. Pero cada vez que nosotros pedimos fortalecer la superintendencia, más facultades para el Estado, la oposición dice que estamos afectando la libertad de enseñanza, que estamos afectando la libertad de educación. Nosotros estamos diciendo algo completamente distinto y que se entienda bien. La reforma educacional, el proyecto de inclusión, sí tiene incidencia en la calidad, porque todos los mayores recursos van a tener que destinarse al proyecto educativo y no al lucro de los sostenedores, sin perjuicio de la justa remuneración de los sostenedores que verdaderamente trabajan en los establecimientos educacionales. Y otra cosa que es muy importante,
Cuando nosotros estamos hablando de reforma educacional, estamos diciendo que los padres van a poder elegir el establecimiento de sus hijos. Hoy día en Chile no existe libertad de elección, ni siquiera con recursos públicos. ¿Sabes por qué, Roberto? Porque el padre que tiene que pagar un copago de 85.000 pesos mensuales no puede ejercer esa libertad de elección. Su libertad de elección depende de su bolsillo, de la capacidad de pago. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Peso a peso, eso dicen las últimas indicaciones. A medida que baja el copago de los padres, aumenta la subvención del Estado para que los padres puedan optar, porque la indicación que presentó la democracia cristiana y que acogió el gobierno es que la postulación va a ser descentralizada. Los padres van a ir al establecimiento educacional, van a poder postular a sus hijos ahí y van a poder adherir al proyecto educativo y al reglamento de disciplina de cada establecimiento. Yo creo que siempre es importante precisar estas cosas porque es lo que dice el proyecto de ley. Sí, bueno, el tema educacional da para otro vía pública. Para ir cerrando este tema del presupuesto, diputado Walker, usted está dentro de los parlamentarios de la democracia cristiana que están medio molestos con el ministro Arenas, que no les mostró el presupuesto antes. ¿Usted fue al almuerzo de día o no? ¿O no fuimos, pero por una razón. Fue el diputado José Miguel Ortiz, diputado titular de la Comisión de Hacienda en representación de todos los diputados de la democracia cristiana, porque nosotros tenemos una reunión una vez al mes con los senadores, que discutimos el tema del presupuesto, la reforma educacional, también las modificaciones al binominal, y esa reunión la teníamos fijada con anterioridad. Siempre los parlamentarios tenemos el legítimo interés de poder aportar, porque tenemos la sensibilidad de lo que ocurre en nuestras regiones, por ejemplo, con el tema de la sequía. Lo que pasa es que antes, de lo que ocurría con los gobiernos anteriores y lo que está pasando en la democracia cristiana, yo lo conversé con Carlos Montes, con Ricardo también, Jaime Quintana, siempre antes había un trabajo prelegislativo mayor, pero la verdad es que la presidenta quiso guardarse las bonitas sorpresas que tenía la ley de presupuesto del año 2015 para su discurso el día de ayer. Y conocer la cifra antes, ¿era un aporte para la generación de ese proyecto? ¿O cuál era el tema? Verdad, ¿Cuál es el tema? Todos los lunes, Roberto, yo quiero ser justo con el ministro Arenas. Todos los lunes nos juntamos con el ministro Arenas y él nos contó cómo venía la cosa. Y nosotros todos manifestamos que acá queríamos un presupuesto expansivo, que queríamos un presupuesto contracíclico. Incluso nosotros hablamos de aumentar las cargas familiares, las asignaciones familiares. Yo creo que ese es un excelente instrumento que va directo a las familias más vulnerables y también aumento del per cápita en los consultorios. Yo acá, la única cifra que creo que podríamos haber sido más ambiciosos en el aumento del per cápita a los consultorios, porque hoy día, digámoslo, la gente se sigue levantando a las 5 de la mañana para ser atendida con un médico en los consultorios. Yo lo veo en mi distrito, solamente aumenta un 7,2%. Yo espero que podamos conversar al ministro Arenas para que no solamente tengamos más médicos en los consultorios, que vamos a construir los centros de alta resolución, las 24 horas, los centros de urgencia, también los CEFAM, sino que también aumentar el per cápita. ¿El tema ya, diputado Walker, con el ministro, esto de que no les mostró mucho? Sí, eso está superado. Ahora nos vamos a concentrar en el tema de fondo, que es hacer nuestros aportes en la discusión de fondo de la ley de presupuesto y cómo vamos a proteger a las familias más vulnerables, generar empleo, la inversión. Una sola acotación respecto a lo que decía mi amigo José Manuel Edwards. Él decía que las concesionarias están muy preocupadas. Yo creo que las concesionarias están felices porque va a aumentar el presupuesto en obras públicas en más de un 10%. O sea, la oportunidad de generar negocios, generar empleo es altísima. O sea, un 27% aumenta la inversión pública, por favor. Récord en la historia de Chile. Vamos a hacer una pequeña pausa, les vamos a llenar los vasitos de agua porque han hablado mucho y bueno, les quiero dar las gracias ya por este debate aquí en Vía Pública. Me parece que hicimos un avance para que la gente vaya entendiendo un poco este tema que se ve árido, se ve complejo, se ve difícil, pero que tiene directa relación con las personas, con la generación de empleo, con la posibilidad de que el país tome un rumbo, puede o no, tener un rumbo mejor. Ahí va a estar la discusión también de la oposición en torno a mejorar este presupuesto y la idea entonces es que sea el mejor presupuesto posible porque sí, al parecer sí tiene incidencia en lo que ocurre con la economía. Así que, Carlos Minami, muchas gracias por haber estado aquí en Vía Pública. Matías Walker, diputado de la Democracia Cristiana, muchas gracias también. Y José Manuel Edwards, diputado de RN. Muchas gracias por haber estado en Vía Pública, por sus aportes. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más Vía Pública.